siga respaldándolo, que siga cubriéndolo bajo las alas del Omnipotente, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, lo bendecimos en esta tarde. Y te damos las gracias por su esfuerzo, gracias por el valor que tú pones en él, por el ánimo, por el buscarte, por el cómo te da, Padre. Gracias, Padre. Abre ahora nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro corazón espiritual para poder entender tu palabra, para que entre en cada uno de nosotros conforme a la necesidad de cada uno y que tú nos sigas ayudando a poner tu palabra en obra, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, quita todo estorbo, Padre, y siga ayudándonos a interceder por tu iglesia, Padre. Siga ayudándonos en el orden que tú quieres, Padre, a interceder por las necesidades que hay en tu casa. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y gloria a Dios. Aleluya. Buenas tardes, pueblo. ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien. Siempre sabéis que lo que uno declara es lo que va caminando. Por eso, aunque lo veas mal, siempre lo veo bien. Siempre, porque todas las cosas en Cristo Jesús nos ayudan a bien. Hoy, hermanos, antes de empezar, como veréis, no está nuestra hermana Angeline. Se encontraba hoy un poquito indispuesta. ¿La vacunaron ayer o hoy? ¿Cuándo? Ayer Fue ayer, pero hoy se encontraba, no significa que sea una cosa por otra, pero hoy no se encontraba y como dice el libro de Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Amén. Oremos por ella para que Dios le quite ese dolor de cabeza que tiene. Y hoy hay una gran noticia, ¿no? ¿Quién es la madre que tiene un niño? Nancy. Hoy tenemos un nuevo miembro en la iglesia. Siempre un niño es una bendición. Primeramente para la casa, para los padres. ¿Y cómo se dice, no? Que cada niño trae un pan debajo del brazo. Este trae la panadería entera. Ya se han quedado por ahí. Bueno, hermano. En Hechos 13:47 dice así: porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sea para salvación hasta lo último de la tierra. Pablo y Bernabé en Antioquía y Pisidia. ¿Os es necesario escuchar a ustedes estas palabras? Le decía Pablo a los gentiles, a los judíos, perdón. ¿Os era necesario escuchar a ustedes primeramente estas palabras? Pero como rechazasteis la salvación, Dios me escogió para hablarle a los gentiles. Y hoy aquí, por esa bendita palabra, porque todas las palabras inspiradas por el poder del Espíritu Santo en cada siervo, para que hoy la adquiriéramos nosotros, como estábamos nosotros diseñados en los planes del Señor. Amén. Vamos a recibir la palabra de hoy, vamos a orar, porque no queremos ser de esos judíos que rechazaron la salvación, sino que tenemos que tener siempre en nuestro corazón que es tan necesario esta agua cada día en nuestra vida. Te alabamos, Padre, y te bendecimos, Señor. Sea la gloria y la honra a ti por siempre, Padre. Acógenos, Señor, en esta tarde, Padre, porque en tu nombre estamos reunidos, papá.
para que tú nos bendigas, Padre, para que tú nos sanes, Señor, para que tú nos levantes y sigas por la guianza de tu Espíritu Santo llevándonos hacia ti, amado mío, por tu gracia, por tu poder, Señor, por tus maravillas, papá. Sigue tú obrando porque estamos necesitados de ti. Padre, ¿cuánto tú podríamos decirte, Padre? Tú eres grande, tú eres hermoso, tú eres bello, tú eres mi salvación, tú eres mi gloria, Padre. ¿Qué es el hombre sin ti, papá? Sigue tú obrando en tu pueblo porque es tuyo y a ti te pertenece. Que sea por siempre la gloria y la honra a ti. Y el pueblo dijo, amén. Vamos a abrir hoy nuestras Biblias por el Salmo 105. Este salmo tiene un título que es precioso, porque dice las maravillas de Jehová a favor de ¿qué? De Israel. ¿Y qué es la nueva Israel? Nosotros. Estamos predestinados a ser esa nueva Israel. Por eso es tan bello, es un salmo histórico, un salmo que veis como abajo. Tiene un encabezamiento que pone Primera de Crónicas 16, del 7 al 22. ¿Lo veis? Por eso sabemos perfectamente que este salmo fue compuesto por David. Fue un cántico cuando recuperó el pacto. ¿No se oye bien? Sí. Bueno, a medias, ¿no? Cuando recogió el arca del pacto de los filisteos, la recuperó. Después de tantos años que la tenían ellos, y la fue y la sacó de allí. Fue para ellos una gran victoria volverla a tener en sus manos, porque es un simbolismo de volver a recuperar el pacto que tenían con Dios, de volver a recuperar esa presencia de Dios en su casa, en su vida, en su nación. Y qué bello como siempre los hombres de Dios han buscado eso. Por eso fuimos escogidos. ¿Para qué? Para solo alabarle y glorificarle a Él. Y todo el que tiene la mente, porque cuando estuve leyendo ese libro, es curioso que David exhortaba a sus ancianos, que se perdió aquel arca porque no hacíais las cosas que deberíais de hacer, porque se descuidaron, porque se apartaron, porque se enfriaron. Pero sin embargo siempre nuestro Señor levanta a alguien, levanta a un David, levanta a un pueblo, para que hablemos, prediquemos y estemos siempre buscando, no ese arca del pacto, sino buscando la presencia de Dios, que es el mismo simbolismo. Este cántico lo cantaban el pueblo, dice que en los primeros versículos, de los primeros 15 versículos, se cantaba este salmo. Pero miremos a David. En este pasaje, cuando estamos leyendo en Primera de Crónicas, vemos que en este pasaje él decide llevar el arca a casa de Obed-Edom. El arca estaba en la casa de Abinadab. ¿Me puede leer alguien 2 de Samuel 6:4? Segunda de Samuel 6:4. Cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, ahí iba delante del arca. ¿Iban delante del arca haciendo qué? Cantando. Entonces, como siempre hay un testimonio de confirmaciones de la palabra en la Biblia. ¿Sabéis quién era Abinadab? Abinadab era el segundo hermano de David. Segundo hermano de David. Es curioso que
Abinadab tuvo 20 años el arca del pacto en su casa. El arca del pacto en su casa durante 20 años. Ahí vemos que este hombre tuvo que ser un apartado para Dios. Y lo vamos a ver porque no todos podían resguardar ese arca en su casa. No cualquiera podía estar en la presencia de Dios. Si vemos, Abinadab tenía 2 hijos. Uno era Zur y otro era Ahio. Esto lo vemos en 2 Samuel 6:3. Si estáis por ese pasaje, lo iréis confirmando. ¿Y qué le pasa al hijo de él? Tenía 2 hijos y uno de ellos iba por delante con David del arca, cantando y glorificando, y otro se quedó atrás. ¿Qué pasó? Que los bueyes, dice que tropezaron. Y dice que él, cuando vio el arca que iba a caer, dice que tuvo la osadía de coger y plantar las manos en el arca. Dice que cayó fulminado en ese momento. Por eso entendemos que no cualquiera puede soportar la presencia de Dios. Por eso yo, cuando leo estos pasajes, entiendo que hay gente que son simbolismo de Zur, que quieren llevar un evangelio a su manera. Por eso hay que tener cuidado a veces que cuando tú predicas, qué presencia tienes, y cuando te predican, qué presencia lleva el otro. La presencia es simbolismo de ser un apartado para Dios, estamos hablando. Su padre sí podía soportar el arca y su hijo murió al tocarla. Qué curioso es esto. Entonces aquí vemos que uno tiene que saber dónde ponen los ídolos. Los Zur, a todos les da igual. Dios dijo que solo los levitas podían portar el arca. Tenía una forma de trabajo, tenía una dirección y todo lo tenía ordenado. Y el desorden no le agrada a Dios. Y la rebujina a Dios no le complace. El mundo dice que el orden de los factores no altera el producto, pero Dios no es así. El orden de los factores en Dios trae unas grandes consecuencias. Dios dice esto primero y esto segundo, y acéptalo que esto es primero y esto es segundo. Apartado para Dios. David vio a su sobrino caer fulminado. En 2 Samuel 6:9 dice que terminando David de ver todo esto, dice que temió a Jehová. Qué curioso que David acababa de luchar contra los filisteos, arrebatar el arca del pacto que lo tenían los filisteos, y sin embargo, cuando vio eso que sucedió, que tuvo que ser, tiene que ser espantoso, porque ahí cuando uno adquiere respeto, adquiere temor de Dios. A Dios no se acerca a uno de cualquier manera, de cualquier forma. Hoy en su gracia bendita, por eso hoy, qué bonito el evangelio que tenemos que oír por gracia. Y lo recibimos, y la misericordia nos acompañará todos los días de nuestra vida. Y a la diestra del Padre está reinando ¿quién? Nuestro Señor, intercediendo por quién, por cada uno de nosotros. Tenemos un abogado, pero en aquella época era así y así. No te salga ni un pelo. Por eso no vamos a volver atrás, no vamos a volver al legalismo, no vamos a ver porque hoy andamos en la libertad. Pero sí una conciencia para no hacer de la libertad un libertinaje. De saber que hombres muy grandes en Dios tuvieron grandes consecuencias. Y un día podíamos encontrarnos delante del Señor reprochándonos algunas cosas que aprendimos en la palabra y no las quitamos de nosotros o de nuestra vida. Para desear lo santo tienes que apartarte. Para tocar lo santo debes de apartarte. David dijo, ¿cómo ha de venir
a mí el arca de Jehová. Dice en 2 Samuel 2:9, cuando vio tal cosa, porque el propósito de David era llevar el arca, ¿dónde? A Israel, a Jerusalén. Pero sin embargo, cuando vio eso que sucedió, cómo ha de morar el arca en mi casa, se sintió sucio. No se dio cuenta que él era un escogido y un señalado. ¿Qué hizo? Es curioso, y lo vamos a ver ahora, que ser apartado no es ser un santo, sino querer a Dios de su vida, de sus intereses, de agradarlo. ¿Y sabéis por qué digo esto? Porque David decide llevar el arca después del susto a un apartado. A un apartado me refiero a una persona apartada. Dice, yo después de lo que he visto, yo voy a meter el arca en mi casa. Vamos a llevársela a Obed-Edom. Se la vamos a llevar a él, que es un hombre que es apartado. Entonces aquí vemos que la gente siempre va a reconocer en nosotros los cristianos quiénes estamos apartados y quiénes no. David lo vio. Recordemos que Abinadab tuvo que ser un hombre apartado, tuvo el arca 20 años en su casa, pero no todos son apartados en una casa. Su hijo murió. Pero vamos a ver una cosa en Obed-Edom, que era geteo. ¿Sabes qué es geteo? Nativo de Gat. ¿Sabes quién era geteo? Goliat. Goliat era un geteo. A pesar de las constantes enemistades de los geteos, por su condición con los filisteos, contra los israelitas. Sin embargo, aquí jugaba un papel muy favorable en el trayecto del arca y el trabajo para Dios. Y este hombre jugó un papel muy importante en este pasaje. Y era de otra nación y prácticamente podía ser a la vista de todos un enemigo, pero era un apartado de quién y un apartado para Dios. No importa de dónde seas y de dónde vengas, si te apartas para Dios, entre 10.000 allá hay uno y ese eres tú. Eso te dice Dios hoy. Dios sabía que allí podía reposar su arca, podía reposar su presencia, en la casa de Obed-Edom. David, su falta de no saber que era un escogido le dio miedo, y el miedo le hizo pensar en un apartado para Dios diferente. Mejor que lo porte aquel que veo que tiene más presencia, y yo voy a guardar, no vaya a ser que yo me muera. Obed-Edom significa un siervo. Para agradar a Dios hay que caminar y vivir como un servidor. Allí el arca estuvo 3 meses y ¿sabes qué le trajo a Obed-Edom? Bendición a él y a toda su familia. David entendió la prosperidad de Dios al que portaba el arca. Cuando vieron que su familia prosperaba, que Obed-Edom en esos meses que estuvo el arca allí, no paraba de prosperar, no solo él, sino prosperar su casa. David entendió esa prosperidad, pero sin apartarse para Dios es muerte. Nosotros no podemos querer las bendiciones de Dios sin ser apartados de Dios. Por eso hemos dicho que hay un primero y hay un segundo. El que adquiere bendiciones, bueno, no le podemos llamar bendiciones, quien adquiere prosperidad, quien adquiere muchas cosas en este mundo y no tiene a Dios en su corazón, ¿qué puede ser para su vida? Muerte, atadura, perdición. Sin embargo, cuando tienes a Dios en tu corazón, sabes adquirir esas cosas, sabes administrarlas, adquieres sabiduría. Por eso no hay mayor escuela, no hay mayor academia
no hay mayor universidad que la que estar en Dios. Y lo vamos a ver porque en este pasaje habla de los grandes, por eso dice las maravillas que hizo Dios con Israel, las maravillas que hizo Dios con su pueblo, las maravillas que hizo Dios contigo y conmigo. Y hace una referencia muy curiosa sobre José, que lo vamos a ver más adelante. Apartado es soportar la presencia del apartado, tiene su copa rebosando. El apartado, como dijo Jesús en Juan 7:21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, estás en mí y yo estoy en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces hay una unificación en el apartado, que cuando tu copa, que siempre lo hemos hablado porque hay un simbolismo del hombre que es una copa, pero una copa podemos aguantar la presencia del enemigo, podemos estar llenos de tinieblas. Por eso dice, si tu ojo está lleno de oscuridad, ¿cuánto más oscuridad tendrás adentro? Pero si tu ojo está lleno de luz, ¿cuánta luz más habrá dentro? Entonces tenemos que ir viendo si estamos en la presencia, si estamos unificados con el Espíritu Santo, con Dios Papá y con nuestro Señor Jesucristo. Si estamos en esa presencia, ¿por qué? Porque se va a ver en nuestro entorno que van a estar sucediendo unas cosas como Obedeón. Va a haber unas bendiciones en nuestra vida, va a haber una prosperidad. Va a notar no solo tú, porque Obedeón aquí no se escucha hablar de Obedeón, sino se escucha hablar los que lo rodeaban, los que estaban viendo en Obedeón cuando tenía la presencia de Dios en su casa. Qué bonito que cuando te digan eso de ti, este hombre tiene la presencia de Dios, cómo está cambiando, cómo era y cómo es. Dios está en esa vida, porque somos testimonios vivos. Si estás en Cristo, si estás apartado, tendrás la presencia de Dios en tu casa. Y habrá muchos, como David, que te reconocen. No por donde naciste, como Obedeón Geteo, ni por tu barrio, ni por tu zona, ni por tu nación o condición social, sino porque allí mora un hijo de Dios, señalado y escogido, pan y sangre. El otro día estuve hablando con el pastor, tuvimos Santa Cena, apartados y comprados. Porque cuando participamos hacemos una referencia de eso, declaramos qué comemos del cuerpo de nuestro Señor Jesús. Y su sangre, la que se derramó por mi vida, por tu vida, por la que se rompió ese decreto que había en contra de nosotros, la que me reconcilió con nuestro Señor, la que nos llenó de gracia, la que nos llenó de luz, la que nos llenó de vida, la que no paramos de recibir y recibir bendiciones en Él. Palabra de vida eterna, Juan 6:60. Cuando estaban hablando de este pasaje sobre Jesús, que dijo, quien no comiera de mi carne y no bebiera de mi vino, pues no tiene parte conmigo. Sin embargo, aquí había uno que murmuraba y dice, ¿quién puede oír esta palabra? ¿Quién puede oírla? Pero sin embargo, dice la palabra que era para salvación para los que lo oían. Y Jesús dijo, y si ustedes no pueden soportarla, y si queréis irse como ellos, irse. Pero sin embargo, era una exhortación para vida y vida eterna. No podemos ser sur. Tenemos que portar la presencia de Dios en nuestros hogares, en nuestra casa. Lo tiene que ver el entorno. Tiene que mostrarse el Señor alrededor de nuestra vida. No podemos llevar un evangelio light. Tenemos que cada día afirmarnos más en nuestro Señor, cada día despojarnos de los afanes de este mundo, del corazón. Dice que el corazón que es malo y perverso, y a veces para dónde tira,
Para allá. El otro día nos habló el pastor. Seguimos a veces queriendo el menú de antes, porque nos parecía delicioso. Qué curioso que decía el pastor. Comíamos allí de balde, lo tenían masacrado de esclavitud, con grilletes, opresionados, y pensaban que comían la comida de balde. Su mente estaba atrofiada, su mente estaba esclavizada. Nosotros fuimos llamados a libertad, nosotros fuimos llamados a vida eterna. Se nos desnudó todo principado, toda potestad y todo hueste celestial en la cruz para que adquiriéramos vida y vida en abundancia. Entonces, nosotros no podemos tener la mente de esclavo. Como un hijo de Dios puede amar las cosas de antes. ¿Cómo deleitarte y eso? ¿Qué pasaje dice? Si es que de verdad conocisteis al Señor. Porque el que conoce al Señor dice que la palabra es como un águila. Ya ve las cosas desde lejos, ve el entorno, ve las críticas, ve la gente perdida en fiestas, en alcohol, en drogas, en los afanes de este mundo, en las prisas, en el correr. Y Dios te lo muestra y te lo desnuda para que tú no te involucres y no te involucres en ello. Y no por otra cosa, no es don tuyo, dice la palabra, para que nadie se gloríe. Es don de Dios que fuiste señalado y escogido. Juan 6, 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que creían y quién la había de entregar. ¿Quién eran los que no creían? Habla de varios, que fueron los que se marcharon, y uno que era el que le tenía que entregar. Entonces, cuando tú le explicas a alguien que debe de apartarse, cuando no le explicas un evangelio light, le dice que su vida tiene que conducirse con la del Señor. Hay gente que dice, dura palabras estas, ¿quién la puede entender? Pero sin embargo Jesús nos llamó y nos dijo que era para vida y vida eterna. Y si no la queréis recibir, ahí tenéis la puerta, prácticamente lo que decía Jesús. Pero nosotros la recibimos, nosotros la amamos. Amamos tanto las bendiciones del Señor, amamos tanto las exhortaciones, para que nos desnude, nos quite la ceguera que a veces tenemos espirituales y sigamos prosiguiendo la meta, porque todo en Dios es bueno y todo en Dios es bonito. Pero el pasaje empieza con unas palabras de vida eterna. Palabras de vida eterna son estas, que para guardar la presencia de Dios en tu casa como Obed-Edom tienes que ser apartado por Dios. Tú eres apartado y escogido, lleno de gracia y de sabiduría, dice la palabra. Escogido, apartado, lleno de gracia y de sabiduría. Lo que pasa es que todavía no lo sabemos. Todavía no lo entendemos. Por eso estás aquí en su presencia. Por eso no te asustan que otros vayan y vengan. ¿Tú has visto que a lo largo del Evangelio, cuántos has visto tú que se han ido? ¿Y cuántos ves tú que llegan? Pero tú perseveras, ¿por qué? Porque los que perseveran están reconociendo en testimonio vivo y real que están recibiendo. Y están recibiendo bendición, y se están dando cuenta de que están adquiriendo luz y están adquiriendo vida eterna. Pero los que quieren el Evangelio light, dura palabras esta. Tú me vas a quitar a mí de esto, lo primero que te dicen, Dios me va a quitar. Yo recuerdo aquí un martes, están los hermanos como testigos, entró un señor, se veía, estaba un poco tomaete, y dice cómo el Espíritu Santo los trajo aquí, y cómo declaraba protestarlo, nadie le habló de nada, yo seguía compartiendo, y él se levantó enojado, porque a mí el Señor me va a quitar del arco. Pero algo le estaría diciendo el Espíritu desde la calle, que lo trajo aquí, y seguía, porque el Espíritu que hace es señalar el pecado, no al pecador.
sino el pecado, para mostrártelo, que trae muerte. Que dice la palabra que es una concupiscencia. El deseo antes de cometer algo, cuando lo cometes, germina ¿qué? Germina muerte. Tu vida se está ahogando en alcohol. Y ese no es el problema, ¿eh? La gente cuando señala a alguien, nada más que ve el punto el pico de la montaña. El alcohol es un alcohólico, no. Debajo de eso hay una montaña espiritual llena de basura y de mierda. Que ha conllevado eso. Y nada más que vemos el pico. Pero hay que trabajar en lo que hay dentro y, como dice el pastor, desde la niñez. Desde la niñez va el enemigo trabajando. Y esa le pone cadenas, grilletes, a querer tu menú, a acostumbrarte a ese menú, a atrofiarte la mente, que eres un esclavo. ¿Por qué? Porque eres abominación para Él. ¿No sabes tú que tú estás hecho a la imagen y semejanza de nuestro Señor? ¿Con nuestro Señor qué hizo? Desnudarlo públicamente, ponerlo en lo más alto para vituperio de los demás, para burla. Por eso, cuando una persona está así tan mal, tú no te das cuenta que es la burla de la sociedad. Qué horror y trabajo hace el otro. Por eso el trabajo de nosotros es quitar las artimañas del otro, de que no destroce vida, de que no las engañe, de que no le digan que es un esclavo de tal. Tú no eres esclavo de nada. Dios te libró. Sabes, muchos quieren tu alegría, tu gozo, tu bienestar, tu descanso en Dios. Tantas y tantas cosas que otros no tienen. Muchos quieren lo que tú tienes, muchos. Pero no todos tienen el arca. Todos no quieren portar la presencia de Dios. Quieren lo de Obed-Edom. Quieren la riqueza. Quieren tu alegría. Quieren tu gozo. Quieren tu templanza a la hora de confrontar una circunstancia, de confrontar un problema, de cómo sobrellevar esta vida. Pero no quieren el arca de Dios. Por eso mueren en pecado con las abundancias, porque no saben gestionarlas. No hagas caso al mundo que dice que el orden no altera el producto. En Dios hay un orden, y lo primero es primero, y lo segundo es segundo, y los rebujos a Dios no le agradan. Y ahora vamos a empezar con el Salmo 105, y nos vamos a ir desde el versículo 17 al versículo 20. Envió un varón delante de ellos a José, que fue vendido por siervo, afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó, el Señor de los pueblos le dejó ir libre, lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprendiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría. Mira los finales y los propósitos de Dios, pero ¿cómo empieza? Las maravillas de Dios para Israel. Pero claro, cuando estamos en el trayecto, cuando estamos en el proceso, no entendemos las circunstancias que nos vienen en nuestra vida. Estas son las maravillas de Dios para con su pueblo. Los apartados, que no importa que seas vendido, despreciado, no vales para nada, maltratado, vendido, en pozos, en cárceles, en camino más rápido, entre dos puntos, ¿cuál es? La línea recta. Hay personas que para adquirir algo pasan décadas y el Señor dice, ¿tú quieres venir a mí? La forma más ligera entre dos puntos es una línea recta. Y la línea recta vas a tener que cruzar muchos puentes y vas a tener que adquirir una personalidad.
y vas a tener que pasar muchas circunstancias. ¿Por qué? Porque tengo que forjar en ti un carácter. ¿Cómo dice las maravillas del Señor? Si no entendemos esto, José podía haber sido dolido, podía ser afligido, cuando no entendemos los planes de Dios. Por eso hay que bendecir en Dios todo. Los otros ganan en décadas lo que tú ganas en días, en meses o en años. Porque Dios es el que va por delante de ti, porque todo es parte de un plan, porque su final siempre es bienestar. Su final en aquellos que te insultan y te desprecian es que vengan a Cristo. Todo tiene un plan. No importa que pasaras por cárcel. Allí marcaba yo el pasaje de Pablo y Silas cuando iban caminando y le predicaban. Y cuando Elisa estaba allí escuchando y dice que le pidió que orara por ella y dice que le invitó a su casa y fueron salvos ella y su casa. Y dice que cuando iban a la iglesia de Vista Hermosa, a la oración, dice que había una mujer de adivinación que estaba detrás de ellos. Mira los hijos de Dios, mira los hijos de Dios, pero dice que a Pablo le causó ya molestia y le sacó ese espíritu. ¿Qué pasa? Que los que recibían ganancia a través de ese espíritu se quejaron ante el concilio y a través de ellos pusieron a Pablo y a Silas, ¿dónde? En cárceles como a José. Pero todo era para exaltar y glorificar ¿qué? El nombre de nuestro Señor. Dice que ellos latigazos para regalar. Dice que cantaban y glorificaban al Señor. ¿Sabe qué pasó? Que tembló los muros. Dice que temblaron los cimientos, que se abrieron las puertas, que se abrieron los grilletes. Qué bonito el Señor. Que no hay nada en un hijo de Dios que le detenga. Solo en su voluntad. Solo en su voluntad. Mira, cuando el carcelero vio esas puertas abiertas, ese hombre pensó que se habían ido y perder a 2 presos era que te mataran. Bueno, tanto temió ese hombre que dice que cogió a sus padres y se iba a matar. Y le tuvo que decir Pablo y Silas, para, que estamos aquí. Y ese hombre al ver esas maravillas, por eso el Evangelio tenemos que vivir, ¿para qué? Para ver esas maravillas en nuestras vidas. Dice que se tiró a sus pies, dice que recibió el Evangelio, que lo llevó a su casa. Y no solo lo recibió él, lo recibió su familia. ¿Y sabe qué hizo ese hombre? Se puso a curarle los latigazos que llevaban en las espaldas. Por eso tenemos que testificar de Cristo, porque es la mayor sabiduría del ser humano y nos ayuda a curarnos los latigazos que recibimos de este mundo. Qué bonito. Y sobre todo hay otros encarcelados que fueron Pedro y Juan. Qué bonito que en este pasaje dice que un ángel dice que lo sacó, lo presaron y el ángel lo sacó. ¿Y dónde se lo encontraron? Predicando la palabra del Señor. ¿Ves cómo estando en los caminos del Señor no hay nada que te pare? No hay nada que te frene. Porque Dios tiene un propósito para ti. Y no proviene del hombre. Proviene de Dios. Y como dijo un sabio en un templo, dice, no sea dejar ir estos hombres. Esta es la sabiduría de ese hombre. Dejemos ir estos hombres, no sea que nos veamos peleando en contra de Dios. Pero muchos no lo entendían. Por eso adquirían condenación más que bendición. ¿Sabe qué le dijo cuando se tiró el carcelero al pie de Pablo y Silas? ¿Qué tengo que hacer? Y Pablo dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Cree tú
Y tú y tu casa seréis salvos. Qué bonito es que todos fuimos escogidos y señalados. Y todo como este pasaje de José, todo un plan perfecto para Dios. Cuando vamos viendo esta palabra, y lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría. Qué grande es Dios. Si Dios no hubiera permitido todas estas cosas en nuestras vidas muchas veces, seríamos vanagloriosos. Un amador de ti mismo, pero sin embargo te formó en este peregriнаje con un carácter. Antes de que te dieras cuenta de que eras un escogido, porque José se dio cuenta al final. Nosotros entendemos, somos humanos y tendemos a quejarnos siempre que nos pincha Dios. Es como la historia de la tacita, cuando la meten en el horno y la tacita se queja, sácame, déjame ya, y el alfarero dice, aguanta, no, pero que aguanta, y mañana la pinta y le da color y la pone, y que me quemo, que me saque, aguanta, dice que fue una de las cosas más bellas y más bonitas que tuvo y la puso en el lugar más bonito. Por eso tenemos que aguantar. La palabra dice que tenemos que ser pasados por fuego. ¿Y el fuego cuántas veces se pasa para purificarlo? 7 veces. Tenemos que ser purificados. Por eso no maldigas nunca lo que proviene a tu vida. Tenemos que ser como José. Y lo vamos a ver. Pero sin embargo te formó con un carácter antes de que te dieras cuenta de que eras un escogido. Que tú eres el que enseñará a tus grandes y no ellos a ti. Que eres tú el que enseñará sabiduría y no ellos a ti. ¿Y sabes por qué? Porque como José te diste cuenta que tú estabas en sus planes. Génesis 45, 4, 5. Por eso es la maravilla de Jehová para con Israel. Y lo vamos a ver porque hace referencia no solo en este pasaje, en este salmo, cuando lo leemos entero, que es bastante largo, nos habla de Moisés, nos habla de Abraham, pero yo me basé en José. Me paré aquí y mira, para derrumbarse, porque por eso dice la palabra que toda corona se arrojará a las pies de nuestro Señor, cuando entendemos los propósitos del Señor y cómo nos está forjando nuestro peregrinaje. Y José dijo a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él le dijo, yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis en Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido aquí. Pues para perseveración de vida me envió yo delante de vosotros. Qué bonito, que ya él no señalaba, él no juzgaba, ni lo que le habían hecho, porque sabía que todo era un propósito de Dios. Todo es un plan de Dios. No temas a la línea recta. Al final, tu opresión, lo que no entiendes, todo tiene el control Cristo. Nunca lo olvides, fuiste escogido en este tiempo para preservación ¿de qué? De vida, para que fueras testimonio. En tu vida primeramente, en tu casa, en tu hogar, porque él tuvo que andar, pasó por unas circunstancias para dar de comer a muchas naciones. Tú sabes que tú estás señalado y escogido para ser punta de lanza en tu hogar, en tu casa, en tu barrio, en tu zona. Como digo yo, tú has visto que hay un virus, ¿no? Que está atacando este mundo, ¿no? Si fuéramos nosotros ese virus, si nos levantáramos como poder en el nombre de nuestro Señor, si predicáramos el Evangelio con tenue,
si siguiéramos hacia adelante y infectáramos vidas y las marcáramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Eso es dar de comer delante a naciones. Y todos somos escogidos, ¿eh? No, la palabra no dice unos sí y otros no. Todos somos escogidos. ¿Y qué mandato tiene el Hijo de Dios? Y dime pastor. Somos llamados. Somos llamados. Bueno, sí, otra cosa es escogido. Muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Pero todos somos llamados. Por eso el Evangelio dice, para todos vine, pero no todos me recibieron. Pero esa es la función de los hijos de Dios. Aunque pasemos por cárceles, que pasemos por pruebas, por dificultades, la gloria de nuestro Señor. Y estando en su trayecto, las puertas se abren, la gente se convierte, hasta tu opresor y el que te quiere capitar, tu jefe, de tu vida diaria, son transformados, son cambiados. Dice, ¿qué tiene este hombre? Tenemos que confiar en nuestro Señor, porque esa es nuestra bandera. Si yo tengo ira, si yo tengo contienda, si yo me levanto, si yo me vengo, es mi yo. Eso le dice la palabra, dice David, tú eres mi ira, tú eres mi venganza, tú eres mi bandera, tú eres mi gloria, tú eres mi. Y eso es esperar en un carácter. Mira José, que danzaba con su tuniquita de colores, y cómo lo tiraron, lo despojaron, lo tiraron en un pozo, fue vendido como un esclavo, allí abandonado en Egipto, en otra nación, con gente por encima, traicionado por aquella mujer, que querían robar lo que él tenía. Por eso hay que tener cuidado, quieren robar lo que tú tienes, este mundo. Tienes que tener cuidado con las mujercitas, o con los mujercitos, o con los guaperitas, porque siempre quieren robar lo que tú quieres, y siempre con mentiras. Me quiso hacer, se llevó la ropa en la mano a la cárcel, pero todo tenía un propósito, todo tenía un plan, porque el nombre de nuestro Señor Jesús tenía que ser ensaltado, el nombre de Dios tuvo que ser ensaltado en ese tiempo. Tuvieron que reconocer las grandes autoridades, la sabiduría que tenía ese hombre, y eso no provenía de mente humana, provenía de Dios. Por eso tu familia, tu papá, tu mamá, ¿no te das cuenta que a veces vienen a pedirte a ti consejo? Y antes te lo daban ellos. Por eso se ejecuta en David eso. Dice que tú enseñarás sabiduría a tus ancianos. Fuiste escogido en este tiempo para preservación de vida. Testifica de Cristo y su poder con tu vida. Rompe cadenas, rompe palabras dañinas dichas en tu vida. Sabe ahora que eres un diamante suyo, escogido, y que no hay mayor universidad que la de Cristo. Entiéndelo para que tu espíritu huele, y huele con poder. Para volar hay que entender los tiempos, y el tiempo es ahora. Y hay que abrazar todo lo que te venga. ¿Cuántas veces hemos llorado por circunstancias de nuestra vida? ¿O por qué tengo esto a mi lado? ¿Por qué me está sucediendo esto? Abrázalo, todo tiene un plan y está forjando en ti el Señor un carácter. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Podemos dar un fuerte aplauso a la palabra? Y ahora, como no, la maravilla para el pueblo de Israel. Por eso tenemos que perseverar, y perseverar por su casa, para que este evangelio bonito, que para perseveración de vida, siga continuando. Aquí tenemos un cartel lleno de peticiones. Abracemos una de ellas y sigamos hacia adelante para que la obra de nuestro Señor no solo continúe en nuestras vidas, sino, dice la palabra, dar de gracias lo que recibiste por gracia.
que otros lleguen a conocer el Evangelio. Amén. ¿Hay alguna petición especial esta tarde? Mi esposa, La esposa, por Angeline, que es parte de esto, de la casa. Porque no solo es miembro, sino es partícipe de la casa de Dios, es siervo. Entonces hay que orar por esas cosas, para que no desmayemos, para que continuemos hacia adelante, para que tu fe no desfallezca en la vida, que no desfallezca en el último tramo. A mí me da mucha lástima cuando sé que personas que son grandes siervos, porque yo lo siento en mi corazón, o grandes siervas, por la edad, empiezan a menguar. No, tu espíritu tiene que estar más ferviente, estar más cerca del Señor. Y tenemos que seguir hacia adelante. Y para eso estamos nosotros, para empujarnos unos a otros. Amén. Damos la gloria, papá, y la honra, Padre, esta tarde, Padre. Te bendecimos, Señor, y te honramos, Padre. Yo, primeramente, Señor, por a tu sierva Angeline, Padre, para que tú la sanes, mi Señor. Dice que ninguna arma forjada por hombres, Señor, os hace daño a ninguno de tus hijos, Padre, por eso. Si algo le está haciendo daño en su cuerpo, llévatelo en esta hora, Padre. Te lo pido en el santísimo nombre de tu Hijo Jesús. Mi amado, sana, levanta, Padre, llega a aquel lugar que solo tú conoces, Padre. Yo no soy médico, pero tú sí. Papá. Sana, Señor. Gracias por tu sierva, papá. Gracias, Padre. Gracias por su servicio, Padre. Gracias. Porque como José es mala y es buena, siempre